Estimadas hermanas y hermanos, estamos finalizando la 35ª clase del curso de Filocalía que hemos destinado a Elías, el presbítero. Sin embargo, a raíz de algunas consultas que han llegado por correo y WhatsApp, dedicaremos estos últimos minutos a responder esos temas, a intercambiar sobre ellos, porque de todas maneras en la clase siguiente seguiremos examinando los textos de Elías el presbítero. Voy a tratar de no extenderme mucho. Uno de los temas que se planteaban era el famoso tema de la libertad, del ejercicio y la capacidad que tenemos para ejercer nuestra voluntad, nuestra intención. Y la primera reflexión que me venía como aclaratoria del tema es la siguiente. Si nosotros vivimos diariamente ausentes a nuestra propia presencia, ¿cómo podemos pretender percibir la presencia de Dios? Quiere decir que antes que nada tenemos que aprender a estar presentes ante nosotros mismos, a darnos cuenta de que estamos, de que somos y de que existimos. En otras palabras, estamos muy acostumbrados a vivir en piloto automático. Ustedes vieron cómo es en los aviones, en la cabina del piloto, tocan un botón y se dedican a conversar, a descansar, porque la computadora del avión va siguiendo la ruta de vuelo, va siguiendo el programa. Y así siguen la mayor parte del vuelo, salvo que se produzca alguna incidencia especial, algo que requiera la particular intervención del ser humano. Nuestra vida cotidiana es muy parecida, salvo cuando vienen situaciones difíciles o muy particulares y significativas, vivimos en piloto automático. Todo se va haciendo sin que nuestra atención permanezca allí, en lo que se va haciendo. La atención es nuestra primera porción de libertad. Es la llave para acceder a cualquier ejercicio de la voluntad. La atención tiene que ser entrenada. Tenemos que acostumbrarnos a vivir atentos. Atentos a lo que ocurre fuera de nosotros, es decir, a aquello que percibimos, mientras al mismo tiempo permanecemos atentos a lo que va ocurriendo en lo que llamamos nuestro interior. Eso es lo que aludíamos en más de una clase respecto a la posición de testigo o testificar lo que va ocurriendo. Porque si queremos intervenir, si queremos aplicar una intención, un propósito, una ascesis, es imprescindible que sepamos en qué nos encontramos, en qué situación estamos, qué elementos tenemos a mano para actuar. Una de las técnicas, de las prácticas o de los ejercicios más comunes, pero a la vez más fructíferos para entrenar nuestra atención, es la escucha. O también hay a alguna gente que le resulta fácil la vista, ejercer la atención mediante la vista. Cuando estemos hablando con alguien, hagamos el esfuerzo, hagamos la práctica de poner toda nuestra atención en lo que esa persona está diciendo. Vamos a comprobar que mientras estamos atendiendo al otro, no estamos siguiendo los pensamientos. Estamos ausentes precisamente de aquello que tenemos que estar ausentes, que son los pensamientos que pasan como nubes o como autos por la calle, como pájaros volando. Ese músculo de la atención tiene que ser ejercitado con mucha frecuencia hasta que se nos hace una sana costumbre estar presentes. ¿Presentes en dónde? En el ahora, en este momento en que estamos. Hagan la prueba, por ejemplo, ahora mismo, mientras están viendo este vídeo, de concentrar, de reunir, juntar todas las fuerzas de que disponen y atiendan a lo que se está diciendo o a lo que están viendo. Es una simple práctica
nada extraordinaria, pero que si ustedes la hacen diariamente, con frecuencia, reporta beneficios enormes, enormes. ¿Qué más? ¿Qué es consagrarse? Hablábamos de la consagración con algunos hermanos y, bueno, ustedes saben, hay mucha literatura a mano, ¿verdad?, respecto de este tema. Y desde nuestro punto de vista, cuando hablamos en las clases de la consagración, que es un tema que hemos tocado aquí en Filocalía y también en Fenomenología, un punto de vista para definir una vida consagrada es aquella en la que ponemos todo. Una vida consagrada es aquella en la que se pone todo. Solo poniendo todo, accedemos al todo. Fíjense, no recuerdo de quién es esta frase, yo sé que es de un autor espiritual, de un santo, no recuerdo específicamente, seguramente será de Filocalía. Solo cuando ponemos todo, accedemos al todo. Si revisamos con humildad, con verdad, con atención cierta nuestra vida, nos damos cuenta que jamás ponemos todo. Muy rara vez. ¿Vieron esas situaciones excepcionales que a lo mejor hemos visto en películas o quizá en alguna tragedia de nuestra vida, en algún momento muy dramático de nuestra vida? Solo en esas ocasiones nos entregamos de tal manera a lo que ocurre que podemos decir no nos guardamos nada. Fíjense que a lo que aspiramos es a la unión con Dios, a la oración pura, a una consagración por entero a la vida religiosa, a la vida espiritual. Con semejante pretensión, no podemos menos sino darnos por entero. Y si nos examinamos, vemos que somos mezquinos para la oración, somos mezquinos para profundizar el estudio de la Escritura, etc. Solo quien pone todo accede al todo. Es un concepto interesante que nos puede ser útil cuando caigamos en el fastidio, en la queja, que hago oración y no se produce ningún cambio, no veo ningún fruto, ¿no? Es un tema de interés. Colateralmente con esto, hace unos minutitos, incluye un tema que trataba hace unos minutos con un hermano. ¿Se acuerdan que mencionamos la necesidad de una guía espiritual, de un maestro espiritual, de una dirección espiritual? Y que hoy en día eso no es muy fácil de hallar, más bien al contrario, extremadamente difícil. Y yo les decía que tenemos a mano la literatura espiritual, las obras de tantos santos y por supuesto el Evangelio y la Sagrada Escritura. Pero tenemos que elegir un autor espiritual. Uno, supongan dos autores, y que sean compatibles, que vayan en la misma línea, y aferrarnos enteramente a esa dirección espiritual, al menos por un tiempo. Que la mayor parte de nuestros pensamientos que surgen de la gracia, es decir, pensamientos que nos orientan hacia el amor de Dios, estén encaminados dentro de ese sendero particular que es el autor privilegiado, esa preferencia del corazón. Por lo general está unido al tema de los carismas. A alguien le gustan los carmelitas, los franciscanos, los benedictinos, y así siguiendo, cada uno con su particular santo, que viene a ser una impronta muy significativa y particular de la gracia. Es decir, la gracia de Dios, el Espíritu Santo, se manifestó de un modo especialísimo en ese carisma. ¿Para qué? Para llegar a gente que fuera afín a esa manifestación de la sabiduría de Dios. Entonces, no nos dejemos distraer por los estímulos constantes que incluso llamamos espirituales. Si nosotros estamos leyendo un día uno, otro día otro, si cada vez que abrimos un libro nuevo que hemos comprado o que hemos retirado de la biblioteca, nos parece que ahora sí, este es,
por acá voy a seguir, esta es mi regla de vida, esta es mi ascesis. Es sospechoso cuando hacemos esto todo el tiempo. Empezamos a caer en la vida espiritual mental. ¿Se acuerdan? No confundamos vida de la mente, pseudo espiritual, con verdadera vida espiritual. Hermanas y hermanos, tenemos que encontrar una proporción adecuada entre el ser y el saber. Hace muchos años se habla de esto en algún tipo de literatura que profundiza en la metafísica, en la ontología y hasta en la filosofía de la espiritualidad. Por lo general tenemos totalmente desbalanceado este tema. La columna del conocimiento la tenemos elevadísima y la columna de nuestra práctica muy baja. Sabemos muchísimo, practicamos muy poco. Hay que aferrarse, fíjense el gesto, aferrarse a uno, a lo sumo 2 autores espirituales y seguir esa línea por lo menos 1 año, 2, 3, 4. Este no es un camino rápido, el camino espiritual, la profundización hacia el corazón. Ustedes saben, bueno, nosotros estamos en Filocalía porque hemos adoptado ese camino, el de la oración de Jesús. En mi caso personal, ya que tenemos una amistad espiritual, les cuento, yo me aferré hace muchos años al tema del peregrino ruso. A raíz de lo que el peregrino ruso aconseja, me aferré a Filocalía, y quien fuera mi querido maestro espiritual seguía esa misma línea. Pero por supuesto, este carisma nos gusta solo a algunos, a unos pocos. No importa el carisma, todos los caminos llevan a Dios. Pero ¿cómo hacemos? Tenemos que caminarlo sin andar cambiando de un camino al otro. También les comentaba yo esa simbología, esa alegoría de que no se puede encontrar agua si no cavamos profundo. Hay un amigo que siempre habla con esta metáfora, ¿no? Que dice, claro, si cavamos un pozo cortito, ¿no? Poco profundo, y nos corremos enseguida y hacemos otro pozo y otro, vamos a tener el campo todo poceado, pero ninguno va a llegar a la napa de agua. Bueno, ese era otro tema. Ustedes saben que me estoy repitiendo, pero a raíz de los intercambios que tenemos, es necesario volver sobre los temas. Esto nos pasa a todos, somos duros de cesera. ¿Por qué? Porque no tengamos la capacidad de comprender, no. Todos somos capaces de comprender, sino que nos falta atención y ejercitación práctica. Por eso está bien que nos repitamos, ¿no? ¿Qué más? A ver los minutos que van. Entonces, ¿qué es consagrar la vida? Otro punto de vista, negarse a vivir sin la presencia de Dios. ¿Qué quiere decir? ¿Negarme a vivir? No. Quiero la presencia de Dios a toda costa y voy a luchar y a trabajar para encontrar esa presencia mucho más que lucho y trabajo por otras cosas. ¿Cuántas horas le dedico a lo económico para alimentar el cuerpo y a mi familia? ¿Cuántas horas miro televisión? ¿Cuántas horas desperdicio? Y para encontrar la presencia de Dios, ¿cuánto dedico efectivamente en los hechos? Y no hablamos de una dedicación exclusiva. Buscar la presencia de Dios tiene la ventaja de que es algo que podemos hacer cada minuto de nuestro día y hasta cuando nos vamos a dormir. En cada momento tenemos que buscar la presencia de Dios. Hemos hablado bastante sobre esto. Buscar la presencia de Dios, el método más fácil que yo conozco, más sencillo, y créanme, da resultados si lo hacemos con seriedad. El método más fácil es tomar cualquier acontecimiento, minuto a minuto, como puesto por Él. Me estoy relacionando con Dios a través de la interacción con lo que está ocurriendo. Entonces, esta persona que vive conmigo me produce fastidio. Es una persona molesta
que me produce fastidio. No, no es así. Esto es un escenario, una situación que Dios me ha regalado para que yo crezca y responda al amor de Él, de Dios. Entonces, no es una persona fastidiosa, quejosa, que hace mal las cosas la que vive conmigo. Es Dios mismo que está frente a mí y me dice, ¿qué vas a hacer con esto que te doy? ¿Cómo vas a reaccionar? Si tomamos las cosas de ese modo, para lo cual necesitamos una intención fuerte, ¿no? Porque tenemos inercias de muchos años. Si nos decidimos a eso, vamos a caer, nos vamos a equivocar una y otra vez, pero vamos a observar que poco a poco va creciendo en nuestro día a día este modo de plantarnos frente a las cosas. Entonces, abrimos los ojos a la mañana, ustedes lo saben por experiencia y yo también. Muchas veces abrimos los ojos al amanecer en la mañana y nos encontramos con un escenario que no quisiéramos tener. Un problema por allá, otro por acá, una presión, una deuda que pagar, un entuerto en el trabajo, innumerables situaciones que podemos tener. Ahí mismo, sentados en la cama antes de vestirnos, antes de salir de las colchas, invocar a Dios, al Señor Jesucristo, con la frase que cada uno sienta más entrañable en el corazón, y darnos cuenta que ese escenario a veces molesto, dramático, fastidioso que se nos presenta, es lo que Dios nos está regalando. No necesitamos un montón de técnicas, ni un montón de autores espirituales para transformar nuestra vida en una vida cristiana profundamente. Necesitamos responderle a Dios a cada rato. A cada rato. ¿Y qué pasa? Se nos va sacralizando la vida. Empezamos a pescar, a notar, a percibir el aroma de lo sagrado en cualquier cosa. Y eso nos transforma las emociones, nos dulcifica el corazón. ¿Saben qué? Nos da ganas de vivir. Nos dan ganas de vivir, independientemente de lo que vaya ocurriendo. Un amigo muy querido, ya fallecido, me decía una vez, nos decía, éramos varios, que había que despertarse a la mañana con la misma sensación que cuando uno, estando de campamento en el campo, imaginen la escena, cuando éramos jóvenes, ¿no? Campamento, primavera o verano, el amanecer, que había que encarar la jornada como uno en el campo abría la ventana a la mañana. En el campamento abríamos la ventana, las montañas a lo lejos, el aire fresco, el rumor del río, nos expandíamos, nos daba ganas de vivir ese día. Estábamos con amigos, íbamos a jugar o a disfrutar, a lo que fuera, ¿no? ¿Cuánto hace que no vivimos esa sensación en nuestro día actual, en nuestra jornada de hoy? ¿Cuánto hace? Entonces, mañana uno abre los ojos y dice, esto no tiene nada que ver con abrir una ventana al aire fresco del campo. No tiene nada que ver, pero puede tener que ver si empiezo a transformar mi vida respondiendo a Dios en cada acontecimiento. ¿Qué más? Me queda, se me ha hecho largo. No. Bueno, un concepto final, total seguimos en otros vídeos y en otras clases. Hermana Leonor, te voy a deber tu respuesta. La comentamos en el próximo vídeo o por correo. Tenemos que ser irreverentes con el sufrimiento. No tenemos que hacerle la venia al sufrimiento. El enemigo es el sufrimiento. Permítanme un detalle sobre esto. Una cosa es el dolor y otra cosa es el sufrimiento. El dolor es físico predominantemente y el sufrimiento es el adjunto mental que le pongo al dolor físico o simplemente los conflictos mentales, las fuerzas que se oponen en el interior de mi alma
y que me provocan un dolor intangible si lo comparo con el dolor del físico, pero cierto, una molestia muy profunda. Cuando nos demos cuenta que estamos sufriendo, lo primero es no hacerle reverencia, no respetarlo al sufrimiento. ¿Qué quiere decir esto? Anclarnos, irnos para atrás y anclarnos en el contento de los hijos de Dios. En otras palabras, no me vas a ganar sufrimiento. Esa sería como la actitud. A mí no me vas a ganar porque soy hijo de Dios, porque mi vida tiene sentido, porque puedo construir una vida plena de significado inmerso en lo sagrado. Pero lo que trato de transmitirle es esa actitud de rebelión. Por lo general estamos acostumbrados a someternos al sufrimiento. Vino una nube de pensamientos negros, negativos, emociones en simultaneidad con esos pensamientos, y nosotros ¿qué hacemos? Nos sometemos a eso. Empezamos a sufrir y a dramatizar y cada vez peor. Y cuando caemos por ese barranco, vamos a encontrar un montón de motivos para seguir sufriendo y para aumentar el sufrimiento. Esa es la mente, ese es el enemigo, esa es la inercia del cuerpo. Es la carne que grita por placer. La oración de Jesús o la oración continua, cualquiera sea la ejaculatoria que digamos, que recemos, nos va a ayudar a apartar la atención de los pensamientos que están constantemente molestando. La respiración profunda y la actitud de rebelión nos va a permitir ampliar el pecho y tener el corazón más cálido, más dulce. Y en la conducta, responder a todo como sirviendo a Dios, como si Él fuera en el aula un muy buen maestro, un muy buen profesor, que nos va dando ejercicios acordes a nuestras fuerzas. Dios no nos pide más de lo que podemos. Creamos esto, asumamos esto. Bueno, un poco de vehemencia he puesto en esto porque a veces la vehemencia transmite mejor lo que el corazón siente y también aviva la atención. Necesitamos más atención y ejercitarnos en ella. Todos estamos en la misma, cada uno acá en un papel diferente, pero estamos todos en lo mismo. Yo no les hablo, y esto es obvio, desde ninguna altura espiritual, sino desde el mismo lugar en que ustedes están. Solo que me afinco en estos materiales de Filocalía, los he tomado como camino, y también he tenido el inmenso don de contar con un director espiritual, ya fallecido, que me molestó mucho con estas cosas, me entrenó mucho. Y entonces no puedo yo agradecerle a él y a Dios de otra manera, sino transmitiendo lo mismo que a mí se me dio. Bueno, nos vemos en poquitos días con la clase siguiente y con aquellos que están en fenomenología también en unas horas con el próximo vídeo. Hermanas y hermanos, que Jesucristo el Señor, Salvador del mundo, luz de nuestro corazón, nos inunde la jornada de su gracia. Hasta pronto.